releo, unos 25 años después, Ética para Amador, de Fernando Savater. Ética para Amador, que es el hijo de Savater. Amador Fernández Savater, porque de todas las cosas que sabe Savater y que ha querido escribir, la que más le importaba transmitir a su hijo de entonces 15 años era precisamente qué es la ética. Así como a Aristóteles, el mayor sabio de la historia de la humanidad, que escribió sobre miles de temas, sobre cientos de temas, al final, el que realmente le importaba que conociese su hijo Nicómaco era la ética. Por eso se llama Ética Nicomaquea, ética para Nicómaco, que es la que escribió Aristóteles. Claro, que casi 30 años después da mucha lástima y mucho dolor comprobar cómo las relaciones entre Fernando Savater y su hijo de aquel entonces 15 años, hoy ya todo un hombre de 40 y tantos supongo, Amador Fernández Savater, son, bueno, no son tan bonitas como el libro anunciaba, como nos gustaría que fuesen. Amador, evidentemente, ha sido libre y ha tomado sus propias elecciones en la vida. Entre otras, no tener una excelente relación con su padre, por lo que me temo. Claro, aquí la pregunta es, ¿qué es la ética? Porque este libro no es exactamente un libro de ética como se suele decir al uso sobre problemas éticos y cómo llevarlos. Este libro es básicamente un libro de lo que podríamos llamar preética, es decir, es lo previo, es la explicación de por qué existe la ética. Lo voy a intentar resumir de manera muy sencilla. Los seres humanos somos libres. Estamos condenados a ser libres. Tenemos que ser libres. No tenemos más remedio que ser libre, porque vamos a elegir. Tenemos que elegir. Todos los días nos levantamos, hacemos cosas, decimos sí o decimos no, y esa es nuestra elección. Lo que nos distingue de los animales y de las plantas o las piedras, por supuesto, es que nosotros elegimos. Y no tenemos más remedio que elegir. La ética es la reflexión sobre lo que hacemos, la reflexión sobre lo que elegimos. La ética es la reflexión sobre qué elegimos, qué vida merece la pena ser vivida, cómo vivir mejor, cómo elegir bien. Fijaros que elegancia también viene de elegir, ¿no? Pero, claro, al final, en cómo elegir bien, no nos vamos a plantear qué plato de comida vamos a elegir bien o qué vestimenta vamos a elegir, porque eso no son las decisiones que realmente nos afectan a la vida o que realmente más nos importan. Porque las decisiones que más nos importan son, evidentemente, las relaciones que tienen que ver con otros seres humanos. Por tanto, la ética trata sobre todo de las relaciones entre personas o cómo tratar a las personas como personas. O mejor dicho, cuanto más tratemos a los demás como humanos, más humanos nos hacemos nosotros. O cuanto mejor tratemos a los demás, mejor nos convertimos en nosotros o terminamos siendo nosotros. Porque la ética también es hábito. Es esa reflexión sobre la vida que merece la pena ser vivida, que es una reflexión que no podemos dejar de tener. Y si elegimos no tenerla, ya estamos eligiendo y además tendremos una vida sustancialmente peor que si elegimos tenerla y actuamos en consecuencia. Claro que esto no da respuesta a ninguno de los problemas éticos al que acostumbramos, no da respuesta a si debemos o no comer carne, no da respuesta sobre el aborto, no da respuesta sobre cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Todo eso son los problemas éticos en sí y son infinitos y muy complejos, inabarcables e inagotables, es decir, siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta clara, no es una respuesta matematizada de libro o un problema que salga una respuesta, no, es una reflexión permanente, es una conversación permanente, primero con nosotros mismos y luego con el resto del mundo sobre qué es el actuar correcto. Pero si no tenemos esa conversación, no tenemos. Por tanto, los problemas éticos siempre van a estar allí y este libro no se encarga de resolver ningún problema en concreto, se encarga de plantear por qué existe la ética y por qué la ética es importante. Porque esa reflexión sobre cómo vivir tu propia vida es una reflexión necesaria para vivir una buena vida. Voy a leer algunos de los extractos que más me han gustado del libro, cortitos, ¿no? Por ejemplo, este sobre Octavio Paz. La libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea. Es un movimiento de la conciencia que nos lleva, en ciertos momentos, a pronunciar dos monosílabos, sí o no. En su brevedad instantánea, como a la luz del relámpago, se dibuja el signo contradictorio de la naturaleza humana. Qué bonito. Y lo dice en la Ética Nicómaco.
Tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. En efecto, siempre que está en nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer. Y siempre que está en nuestro poder el no, lo está el sí. De modo que si está en nuestro poder el obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso. Y si está en nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo estará asimismo para no obrar cuando es vergonzoso. Aristóteles, ya 2500 años dando vueltas sobre las mismas ideas. Libertad es decidir, pero también, no lo olvides, darte cuenta de que estás decidiendo. Moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes, vamos a decirlo. No se trata de pasar el tiempo, sino de vivirlo bien. La aparente contradicción que encierra ese haz lo que quieras no es sino un reflejo del problema esencial que es la de la libertad misma, a saber, que no somos libres de no ser libres, que no tenemos más remedio que serlo. La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Si merece la pena interesarse por la ética es porque nos gusta la buena vida. La ética no es una serie de prohibiciones, es una serie de reflexiones sobre cómo vivir mejor. La buena vida humana es buena vida entre seres humanos, o de lo contrario, puede que sea vida, pero no será ni buena ni humana. ¿Empiezas a ver por dónde voy?, le dice Sabater a su hijo. Lo más importante de todo esto me parece lo siguiente, que la humanización, es decir, lo que nos convierte en humanos, en lo que queremos ser, es un proceso recíproco, como el propio lenguaje, te das cuenta, para que los demás puedan hacerme humano, tengo yo que hacerles humanos a ellos. Es un proceso recíproco toda ética, por eso siempre tenemos que hablar entre dos. Por eso la buena vida no puede ser algo muy distinto a fin de cuentas de dar la vida buena. Piénsalo un poco, por favor, le dice Sabater a su hijo. Es un libro que recomiendo sin duda a todo aquel adolescente como lo era Amador en aquel entonces, que está entre los 14 y los 20 años, porque la adolescencia cada vez se alarga más, porque es una reflexión, pero también a todos los adultos para que tengamos una idea clara de por qué la ética es importante y esa palabra que parece pasada de moda y que parece que solo son reflexiones de personas anticuadas y que son prohibiciones permanentes, no. La ética es una reflexión sobre la buena vida y en nuestras sociedades que tenemos tantos problemas para ser felices o para saber lo que es la buena vida, quizás nos hace falta un poquito más de ética.